protagonista. En una obra de teatro las luces están solamente hacia el escenario para iluminar a los protagonistas o al protagonista o a quien esté hablando. Las luces en un cine se apuntan hacia el sector que uno quiere resaltar. Las luces, cuando uno predica el Evangelio, tendrían que apuntar solamente a Cristo y el mensaje de Cristo. ¿Sí? Pero en este tiempo vengo observando que se viene alumbrando a cualquier cosa menos al Señor y el mensaje que Dios quiere dar. Obviamente no vamos a generalizar, no todo ni todos están en la misma condición, pero una gran parte. Y si no entramos en esa onda, pues entonces quiere decir que algo anda mal. Si no entramos en esa onda de super eventos y mini eventos, si no entramos en la onda de publicitar tu iglesia, si no entramos en la onda de estar en todas las redes sociales y contratar a alguien para que nos haga la publicidad, entonces pareciera que estamos fuera de onda nosotros. En definitiva, lo que la gente busca en lo profundo de su interior es paz, porque la verdad es que no puede con su alma. El que no tiene a Cristo busca la paz de la salvación. Y nosotros necesitamos terminar de comprender que nuestra tarea es hablar acerca de la salvación que hay en Cristo. No de publicar y publicitar y promocionar a nuestra congregación. Porque la tarea no está dentro de la congregación. O sea, la consecuencia es que vengan a la iglesia. Pero la verdad es que la gente necesita la paz del Señor, pero de la salvación, no esa momentánea de la que nos estaba enseñando el pastor en estos días. Pero los cristianos también necesitamos y buscamos la paz. Los que tenemos ya a Jesús como nuestro Salvador, también buscamos la paz. Y esto es algo que me empezó a preocupar hace ya unos años. Y es acerca de lo que Dios nos está hablando. En cómo estamos los cristianos buscando la paz. Sí, cuando Dios me mostró esto, me quedé en silencio. Cómo sus hijos estamos buscando la paz en nuestras vidas. Y yo veía como en una visión, como si el cristiano estuviera en una carretera larga y estuviera corriendo en esa carretera. Corriendo, como buscando algo, tratando de alcanzar algo. Y la paz de Dios detrás del cristiano. ¿Se figuran esa imagen? El cristiano corriendo en una carretera, tal vez bien caliente, por un día de calor, en el cemento, en el asfalto, y en la paz de Dios detrás del cristiano. Si yo le pregunto, o si conversamos acerca de qué significa la paz, seguramente habría varias definiciones. Una de ellas sería estar tranquilo, sin problemas, vivir en paz con mi familia, vivir en paz con los hermanos de la iglesia, no tener problemas con nadie, poder dormir tranquilo, sabiendo que todo en mi mundo anda bien. Puede ser otra definición de paz. Bueno, tener trabajo, ganar lo suficiente como para no tener deudas, para poder irme de vacaciones, una que otra vez ir a comer afuera, que mis hijos tengan salud. Pero algo que me intrigó cuando me puse a investigar sobre el tema de la paz es que en la Biblia aparece 500 veces la palabra paz y ocupa un lugar central en la promesa restauradora que Dios le hizo al hombre. Así que es un tema que debería interesarnos mucho más que solo echarle a la palabra paz una definición y dar por sentado que todos los cristianos la debemos tener. Porque la verdadera paz que viene de Dios y el pensamiento de Dios difiere completamente del pensamiento de Dios, del hombre, ¿no? Así que el concepto humano de paz se entiende como un estado de quietud, donde no hay enfermedades ni problemas, cuando tenemos todo y cuando no tenemos enemigos. Eso es lo que el mundo dice es la paz. Bueno,
No tenés problemas con nadie, tu mundo está bien, tus hijos están bien, tu casa está bien, no tenés deudas, no tenés enemigos y está todo bien. Entonces estás en paz. Esa es la definición que el mundo dice, pero la paz de Dios es otra. Es una paz que está en medio de un problema, en medio de una adversidad, en medio de la enfermedad o de una situación difícil. Ahora observemos esto, cuando se cumplió la promesa de Cristo, cuando Cristo Jesús vino a morir por nosotros en la cruz, en ese tiempo los romanos gobernaban a Israel y entonces se vivía una paz coaccionada. ¿Qué quiere decir? Los romanos coaccionaban a la gente a no decir, por ejemplo, uno iba por la calle y le preguntaba a un israelita, ¿cómo viven? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Está todo bien? No tenemos ningún problema. ¿Cómo los tratan los romanos? Chido, está todo bien, dice. ¿No? Entonces, esta era la paz que reinaba en Israel en el tiempo de Jesús. No había problema porque todos seguían las reglas de los romanos y hablaban lo que los romanos les decían y vivían como los romanos les decían. Bueno, al menos no se sabía de problemas porque tampoco podían hablar porque si no había cuello. Entonces, sucede que en estos días los cristianos de hoy en día viven de la misma manera en la que aquella época los israelitas vivían bajo el sometimiento romano. Es que no estoy hablando de una estadística ni de un estudio en internet ni algo que leí por ahí. Es la realidad que nosotros escuchamos casi semanalmente. Y estoy hablando de escuchamos nosotros, cuando suena el teléfono de mi casa. Hay pastores que nos comentan que viven sujetos a ministerios que los oprimen y los juzgan y los obligan a vivir bajo sus reglas. Y ellos no se pueden mover de ahí para no tener problemas, entre comillas, ¿no? Hay miembros de congregaciones que permanecen en iglesias donde sus líderes los tratan mal, les gritan, tergiversan las escrituras, los gobiernan con temor. Si te salís de esta congregación, te saliste de la cobertura de Dios, Dios te va a maldecir, las cosas no te van a ir bien. De hecho, a nosotros nos lo dijeron, si se salen de acá ya no van a tener la cobertura de Dios. Pero bueno, hay cristianos que siguen ahí dentro porque no quieren tener más problemas y quieren que todo se mantenga en paz, digamos, ¿no? Y pensando en los israelitas, en el gobierno o en la estructura romana, ¿eso era la paz? ¿Lo que los romanos le daban a los israelitas era paz verdadera? Puede haber sido difícil para para los israelitas de aquel entonces vivir bajo el sojuzgamiento de la actividad romana. Pero hoy en día, a nosotros que tenemos la palabra de Dios ya revelada, donde en nuestra generación la sana doctrina está expuesta, donde decimos tener tanto conocimiento de parte de la palabra del Señor, ¿por qué aún hay cristianos que viven como si necesitaran un intermediario para llegar a la paz del Señor? Esto de tener la cobertura de alguien se volvió un arma de doble filo. Porque si una iglesia o un pastor no tiene la cobertura de alguien, ¿realmente están o no están bajo la cobertura de Dios? ¿La paz de Dios actúa en ellos o no? Se volvió un agente en contra de la paz de Dios. Y me gustaría que estudiemos 2 capítulos hoy en el libro de Juan. Vamos a ir a Juan capítulo 13 y capítulo 14. No vamos a leerlo todo, pero vamos a ver algunas cosas que están realmente muy apasionantes. Los corazones de la generación de Jesús en aquella época de la opresión romana, los corazones de la gente estaban alejados de Dios. Entonces vino Cristo Jesús ofreciendo su paz y le dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no se la doy como el mundo la da, no se angustien ni se acobarden, decía el Señor. Y hay algo bien interesante en este relato.
¿sí? Vamos a leer el capítulo 13. Dice el versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando la toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Cuando Jesús les habla acerca de la paz que Él está ofreciendo a sus discípulos, comienza con una frase que está en el capítulo 14, versículo 1. Le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también a mí. Pero me llamó la atención que en el capítulo 14 el Señor Jesús empieza diciendo: no se turbe vuestro corazón. Y me puse a investigar en el capítulo anterior los sucesos que habían pasado antes. Dije: ¿por qué el Señor les dice no se turbe vuestro corazón? Porque les estaba hablando de la paz. Así que ahí en el capítulo 13 hay algunas cosas que nos muestran por qué ellos estaban turbados. Los discípulos vieron algo que sus mentes no estaban preparadas para ver. Ahí ven, en este capítulo, que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que vino a gobernar a los israelitas, a implantar el reino de Dios, vino a liberarnos de la opresión romana, hizo algo humillante. Por eso Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Esa era una tarea que hacían los sirvientes. Tenían una tarea específica los sirvientes a la entrada de la casa. Tenían que lavarle los pies a todos los que entraban en la casa. Y el Señor Jesús agarra una toalla, una palangana, algo con agua y se empieza a limpiarle los pies a los discípulos. Así que los discípulos se turbaron. ¿Por qué? Porque ven a Jesús, el Rey de Reyes, sirviéndoles a ellos y diciéndoles que debían hacer lo mismo los unos por los otros. Así que la primera cosa que los trastocó es que Jesús les está diciendo: si quieren tener paz, deben hacerse servidores de otros, no buscar su propia gloria. Y todo lo que hagan tiene que ser para iluminar a Dios, para darle la gloria a Dios. Así que esto revolucionó el interior de los discípulos. El pensamiento de todo ser humano es trastocado por esto, ¿no? Tenés que hacer las cosas no para tu propia gloria, no para que te reconozcan a vos, no para que te den las gracias a vos, sino para que se vea Cristo. Eso es lo primero que parece que los turbó a los discípulos, porque en realidad la primera necesidad del ser humano es cubrir su propia necesidad. Y si no, fíjense en los bebés. No lo hacen para vanagloria, pero lloran porque tienen hambre. No lloran porque la mamá, pobrecita, recién tuvo que parir y está dolida, pobrecita mi mamá. La primera necesidad de todo ser humano es satisfacer su propia necesidad. Así que de ahí para adelante. Y fíjense bien lo que nos pasa a nosotros. Viene alguien, vamos a hacer esta prueba, ¿no? Viene alguien a pedirte un consejo. Viene y te cuenta todos sus problemas. Entonces vos lo escuchás, le das de tu tiempo, le servís una taza de café, un pancito, algo para que puedan compartir. De repente te toca darle un consejo. Le empezás a hablar de la palabra, hablar de lo que el Señor Jesús te está diciendo que le tenés que decir. Te tomás todo tu tiempo, pasás una hora charlando con esa persona, 1 hora y media, 2, 3, 4, y de repente la persona pega media vuelta, todo lo que le dijiste le entró por un oído
la palabra tampoco. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Frustrados. Así estaban los discípulos. Porque no entendían por qué. Ese es el mismo sentimiento. Estamos dentro del rango de los sentimientos que tenían los discípulos en ese momento. Ellos estaban convencidos que Jesús venía a reinar. Y ellos junto con Jesús. Así que, si Jesús era el Hijo de Dios con poder y deidad, no se podía poner en otra posición que la de alguien a quien se le debía servir. Entonces esa posición en la que Jesús se puso era perturbadora para los discípulos. Jesús viene con un baldecito, con una toalla, y de un plumazo borra la convicción de los apóstoles. Entonces esto de reinado, ¿dónde está? Y encima le dice, no busquen su propia satisfacción, sirvan a otros sin importar lo que hayan hecho. Y en ese momento los discípulos estaban un poco inquietos, y entonces, no solo con eso, sino que viene otra ola más sobre ellos. En el versículo 21, capítulo 13, dice así, permítanme que lo busque, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Yo creo que para este momento los discípulos estaban no solamente aturdidos, turbados, porque después de haberles enseñado que debían servir y habiéndoles dicho también que ellos debían hacerlo con otros, Jesús anuncia que en medio de ellos hay un traidor. ¿Cómo? Yo me imagino que los discípulos habrán pensado en ese momento, ¿nos estás diciendo que en tu grupo más íntimo hay un traidor? A ver, cuando vos nos estabas lavando los pies, Jesús, ¿ya sabías que al que le estaban lavando los pies, uno de estos te iba a traicionar? Lo que habrá sido en ese momento, yo me lo imagino, pero en realidad la Biblia nos dice qué es lo que pasó en ese momento cuando el Señor Jesús les dijo, entre nosotros hay un traidor. Y yo creo que fue mucha información para los discípulos y empezaron a murmurar entre ellos. Hasta que Pedro, si siguen leyendo en ese capítulo, Pedro le hace señas a Juan. Y le hace, hey, como creo que los salvadoreños hacen, ¿no? Te toca. Y yo me imaginaba, cuando leía esto, digo, Pedro habrá dicho, mejor lo mando a este chiquito, porque si no yo voy a actuar en la carne. Porque cuando Pedro se enojaba, cortaba orejas. Entonces, como estaban cenando, tal vez ahí cerquita de Pedro habría algún cuchillo y dijo, mejor le hago señas a este, que vaya él a preguntarle al Señor Jesús, ¿no? O tal vez habrá dicho, bueno, mejor lo mandamos a este chiquito, porque vieron que siempre los chiquitos, los hermanos mayores, los mandan a los chicos a que le pregunten a la mamá. Anda a decirle si nos puede llevar a tomar un helado, anda a preguntarle si podemos hacer tal cosa. Entonces, me imagino que esa habrá sido una situación así típica de hermanos, ¿no? Tal vez los discípulos o Pedro tendría miedo que el Señor Jesús dijera, a ver, Pedro, a vos te tengo que volver a lavar las patas, porque estás de plano, estás demasiado carnal. Pero la cuestión es que la actitud de Pedro y de los otros discípulos nos muestran que no les cayó para nada bien lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Por dos motivos. Porque en el grupo cerrado, en el grupo íntimo de Jesús, había un traidor. Y segundo, porque Jesús estaba tratando de decirles que también había que ser bueno, y no solamente bueno, sino servir a un traidor. ¿Dónde queda eso de la justicia? ¿Habrán pensado? Esto trajo una confrontación tan profunda en la mente y en el corazón de los discípulos que los sacó de onda a todos. Porque ellos creían que Jesús ni ellos mismos se merecían ese tipo de actitud.
Y esto es totalmente al revés, lo que sentían los discípulos, es totalmente al revés de la paz que nosotros nos merecemos o queremos tener. ¿A quién le gusta tener en su grupo más íntimo un traidor? Nosotros pensamos, no es justo. Después de que le servimos, después de que los tratamos bien, después de que le di los mejores años de mi vida, después de, todavía me traiciona. Y Jesús iba en contra de todo eso con esa actitud de servirles. Así que vamos comprendiendo por qué les dice en el capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Los vio. Las cosas que les estaba enseñando no solamente los turbaron, sino que les trastocaron la mente y el corazón. Jesús no solamente nos enseña que debemos servir a todos, sino además debemos servir a nuestros enemigos. Así que para este punto los discípulos estaban algo incómodos, preocupados, no solamente turbados, porque empezaron a murmurar entre ellos. Y tal vez decían, bueno, sí, yo en esta semana o en este tiempo vi que Juan estaba muy cerca del Señor Jesús, pero tal vez era porque quería escuchar lo que estaba diciendo. Pedro estaba actuando muy en la carne. Yo me imagino que cuando surge la murmuración, inmediatamente, si somos hijos de Dios, Dios empieza a actuar en medio de sus hijos. Y eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla en medio del pueblo, los que son verdaderamente hijos de Dios empiezan a ser redarguidos de su pecado, y ellos empezaron a decir, ¿seré yo, Señor? Estaban en una situación perturbadora que les estaba trastocando sus propios pensamientos, sus propias convicciones acerca de Jesús. Cuando escuchan esto, empiezan a murmurar, ¿quién será? ¿Quién será? Y de repente la presencia de Dios empieza a actuar en sus corazones. Y ellos empiezan a decir, ¿seré yo, Señor? Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando la palabra de Dios es revelada. Cuando escuchamos la palabra de Dios, tendría que sucedernos eso siempre. Señor, a mí me estás hablando. Soy yo la que tengo que perdonar. Soy yo la que tengo que seguir poniendo la otra mejilla. Soy yo la que tengo que ir a hablar. ¿Seré yo, Señor, que tengo que cambiar? Es que nos damos cuenta que cuando perseguimos el tipo de paz que el mundo da, esa de no meterme en problemas, por decir la verdad, no tener inconvenientes de salud, porque eso es pecado, no tener problemas de confrontar a alguien que está diciendo una herejía o a alguien que está murmurando. Cuando el cristiano persigue ese tipo de paz, es que está huyendo de la paz de Dios. Comienza a desesperarse, a preocuparse por todo, entonces empieza a atacarte el pensamiento del dinero, no me va a alcanzar, no voy a poder solucionar el problema matrimonial, no voy a poder reconciliarme con tal persona, mis hijos están en rebeldía, entonces yo no sé qué voy a hacer, te empezás a desesperar, la iglesia está muy vacía o la iglesia está muy llena, entonces a mí no me van a mirar. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado de eso? Entonces la preocupación te hace meter la pata, decimos en Argentina, te hace cometer errores. La preocupación te hace tomar decisiones que nada tienen que ver con Dios. Y a este punto, tal vez estarán pensando, bueno, yo no huyo de la paz de Dios. Pero antes de responder esto, me gustaría que me permitieran terminar con esto que les pasó a los discípulos, porque parece que la cosa se puso peor para ellos. Jesús no solo le dijo que debían bajar su orgullo a nivel 0, sino que también debían servir a otros, sin importar lo que ellos creyeran que el otro se merecía. Si se lo merecía o no, eso no es nuestro problema, dice el Señor. Eso es trabajo de Dios. Nosotros debemos servir, no importa si nosotros creemos, vemos o pensamos que la otra persona se lo merece o no. Eso no es nuestro problema. Nuestro problema es hacer lo que el Señor dice. Pero a esto debemos agregarle que además tenían que servir
a los traidores. Jesús les está enseñando que deben salir de su zona de confort para meterse de cabeza, de lleno, a la paz que Él ofrece. Y entonces le vino una tercera ola a los discípulos, algo que no se esperaban tampoco. Jesús les dice que ya no va a estar más con ellos visiblemente. Y además, que Pedro lo va a negar. No, claro, ¿cómo no van a estar turbados estos discípulos? Estaban que demasiada información. Y así que la reacción de los discípulos fue una reacción normal. Nosotros estaríamos dentro del rango de actitud y de reacción que tuvieron los apóstoles en ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros nos atemorizamos con los cambios de status quo. Cuando la cosa cambia a nuestro alrededor, empieza a aparecer el miedo. Y esto que... No, esto no. Si en la iglesia siempre se hizo así, si en mi casa siempre se hizo así. Cuando hay cambios de status quo en nuestra vida, nosotros nos desestabilizamos y empezamos a tener temor. Era lo que les estaba pasando a los discípulos. Nos desesperamos y angustiamos cuando algo no sale como lo planeamos. Nos asustamos cuando sentimos que Jesús no nos responde. Y creemos que todo se viene abajo cuando alguien nos traiciona. Es que cuando creemos que vivir en paz es estar sin problemas, cuando tenemos ese pensamiento impregnado en nuestro ser, cuando tenemos un problema, nuestro corazón y nuestro pensamiento se empieza a turbar. Nos desesperamos, nos angustiamos y nos llenamos de temor. Y empezamos a hacer cosas que Dios no dijo que hicieras. Si Dios dijo que te va a proveer, deberíamos doblar nuestras rodillas para pedirle la provisión de Dios. Pero en cambio de eso llamamos por teléfono a la comadre para pedirle para que nos preste para la renta. Y empezamos a meter la pata y luego lloramos nuestra pena como los borrachos. ¿Vieron cómo lloran los borrachos? ¡Qué triste la vida mía! Y sí, pero nos desesperamos. Entonces los discípulos se encontraron con esta máxima de Jesús, que es lo que les dice el Señor. La paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Jesús les estaba diciendo, les voy a dar paz en el problema, en la traición, no antes. Cuando no obedecemos a Dios, es como esa visión que les decía, que el cristiano está corriendo en una carretera, va adelante, corriendo, y de repente ve que la paz de Dios está detrás. Así es como el cristiano está ahora buscando la paz de Dios, corriendo delante y la paz atrás. Porque está buscando la paz, esa que no tiene problemas, como la que da el mundo. Y no se da cuenta que está huyendo del tipo de paz que Dios ofrece. Vamos a ver un ejemplo, porque se entiende tal vez mejor con un ejemplo. Un cristiano que ve que en su congregación hay murmuración, pero no dice nada. No confronta al hermano que está hablando mal de otro, está haciendo murmuración en contra del hermano, no le dice nada, pero tampoco se va de la congregación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cree que si confronta al hermano va a tener problemas. Y bueno, tal vez este hermano se va a enojar conmigo y entonces ahí voy a empezar a tener problemas con este hermano y entonces se me acaba la paz. Ok, dejamos ese ejemplo ahí. Si pienso que en esta congregación tampoco se corrige aquel que está murmurando, pero no me voy de la congregación, porque si me salgo de la congregación, de la cobertura de este pastor, o de la denominación, o de lo que sea que esté, me salgo de la zona de confort. Ya tengo mi club acá, tengo mis amigos, vamos a comer los domingos. Bueno, ¿qué va a hacer? Hay que aguantar. Para no tener problemas, hay que aguantar a aquel que está murmurando. Para mantener la paz como la que el mundo presenta, que quiere decir
no te metas conmigo, no tengo problemas, yo no tengo problemas con vos, vos no tengas problemas conmigo, estamos todos en paz. Ese es el tipo de paz que el mundo dice. Entonces el cristiano se encuentra en esa situación y no confronta con lo que dice la palabra de Dios. A ver, vamos a Santiago 4:11, porque capaz que pueden pensar que son chifle mío esto de la murmuración. Pero Santiago capítulo 4, versículo 11 dice: hermanos, no habléis mal de los unos de los otros. Entonces, si yo tengo esta palabra y no obedezco al Señor y no corrijo a aquel que está murmurando, estoy en una carretera corriendo delante y la paz de Dios atrás. ¿Por qué? Porque la paz de Dios implica que le obedezca, aunque por obedecerle a Dios me mete en problemas. Proverbios 20:19. Se lo dije el otro día a un hermano de nuestra congregación y me dijo: bueno, pero tal vez no es tan así. Proverbios 20:19 dice: el que anda murmurando revela secretos. Por tanto, asóciate, dice, no te asocies con el chismoso. Y me dijo: bueno, pero tal vez no sea tan así. Proverbios 20:19 dice: por tanto, no te asocies con el chismoso. Y si no hay cambio en un lugar donde hay murmuración y chusmerío, pues salite de ahí. ¿Cuál es el problema? La actitud del cristiano que no obedece lo que Dios dice para no meterse en problemas, eso es no vivir en la paz de Dios. La paz de Dios va detrás. Y el cristiano que no obedece a Dios huye de esa paz de Dios. ¿Por qué? Porque quiere seguir haciendo su voluntad y vivir bajo sus propios principios. Como Pedro, que bajo sus propios principios creyó que cortándole la oreja al centurión estaba defendiendo a Jesús. ¿Se dieron cuenta? Ya había enseñado esto el Señor Jesús. Antes de que Pedro le cortara la oreja al centurión, el Señor Jesús ya le había dicho que mi paz os dejo, mi paz os doy, no se la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cread también en mí. Tienen que tener paz cuando los traidores actúen. Eso es lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Y cuando lo vienen a buscar al Señor Jesús, a Pedro se le fue la onda, agarró una espada y ¡tra! Le cortó la oreja al centurión. ¿Por qué? Porque bajo su propio criterio, bajo su propio razonamiento, él creyó que de esa manera estaba defendiendo a Jesús, porque no tenía la paz de Dios, no supo soportar la aflicción en el momento. Él estaba creyendo que si defendía a Jesús no iba a haber problemas, y nosotros muchas veces estamos en esa actitud. Otro ejemplo de correr delante de la paz de Dios. Hay cristianos que saben que están en iglesias donde no se predica la sana doctrina, pero por mantener el status quo siguen ahí, pero luego se quejan de eso. Si supieran la cantidad de personas que nos llaman por teléfono, nos avisan, nosotros no tenemos necesidad de saber nada, pero nos hacen llegar sus quejas de cómo están en otra congregación donde los oprimen, donde los maltratan, donde cuando ellos dicen algo al líder, el líder le dice: yo soy acá la autoridad, soy el pastor y a mí me tenés que hacer caso. Si no te gusta, te la tenés que aguantar, porque si te vas de la congregación, la maldición de Tutankamón te va a llegar. Y ellos permanecen ahí y uno no lo puede creer. Pues si tenemos el mismo Espíritu Santo, ¿cómo es que no entienden cómo deben ser las cosas? Otro caso de cristianos que corren delante
delante de la paz de Dios y huyen de la paz de Dios. Hay papás que tienen hijos que son rebeldes, se rebelaron a la voluntad de Dios y ya llega un momento de la vida que no quieren ir más a la iglesia. Conocemos varios de estos. Yo en mi vida cristiana he visto muchos y les he mencionado que para mí eso fue siempre algo medio incomprensible. Mis papás no eran líderes de la iglesia, pero siempre nos enseñaron a que teníamos que ir a la iglesia, suceda lo que suceda. Pero estos papás se quejan estando en iglesias donde la doctrina fue tergiversada, donde no hay una disciplina doctrinal, donde el pastor, si estudia bien y si no, a ver qué Dios me revela cuando me subo acá y se prende el micrófono, seguramente por impartición divina va a haber una revelación. Resulta que estos chicos se rebelan y no quieren ir más a la iglesia. Pregunto, ¿qué esperaban? Si los hicieron vivir y crecer en una iglesia donde la doctrina no les dejó nada. ¿Qué esperaban de un lugar donde no les enseñan la soberana voluntad de Dios? Donde no les enseñan a depender de un Dios sobrenatural. Donde les dicen, en tus fuerzas vas a conseguir las cosas. Tú todo lo puedes. ¿Qué esperaban? Que cuando los chicos se encuentran en problemas, en dificultades, no saben cómo resolverlas en Cristo. No tienen ni la menor idea, si no se les enseñó a depender de Dios, a depender de la paz de Dios. Aunque tengas problemas, Dios te va a ayudar, porque el Señor Jesús dijo, mi paz les estoy dando. Crean en mí, porque yo les voy a dar la fuerza para permanecer en medio de las dificultades. Miren, yo les lavo los pies aún a mis traidores, porque Dios va a hacer justicia, Dios va a actuar. Si no les enseñamos eso a los niños, ¿qué creemos que va a pasar cuando tengan un problema? Van a confiar en ellos mismos, porque no les enseñamos a confiar en Dios. Cuando confían en ellos mismos y se frustran porque no logran lo que ellos quieren, cuando el jefe no les da un aumento porque les dice, no tenés experiencia todavía, y ya el pobre hombre anda trabajando 14 años en la misma tarea, todavía te falta mucho. Y si no les enseñaste a permanecer en Cristo, sufrir y tener la paz del Señor, ese chico se va a apartar. Pero los papás siguen ahí, aunque saben que las cosas no están bien, siguen ahí. ¿Por qué? Porque el cristiano corre delante de la paz de Dios, porque cuando mira la paz de Dios ve que tiene que obedecerle a Dios para poder tener esa paz. No encuentran la paz porque no hacen lo que Dios está diciendo que hagan desde hace rato, y están corriendo delante de la paz, huyendo de obedecer a Dios. Y yo sé que muchas veces nos sentimos como los discípulos, preocupados, turbados, cansados. ¿Y saben qué? Jesús lo sabe. Por eso les dijo lo que les dijo a los discípulos, y nos dice lo que nos dice a nosotros. Él nos ve, nos escucha y nos vuelve a decir, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Él nos muestra el camino, nos dice la verdad, y en Él encontramos la verdadera manera de vivir. Y aunque los discípulos lo sabían, encontramos que aún en ellos había ganas de hacer su propia voluntad. Si no, fíjense en el capítulo 14, versículo 5. ¿Vamos a leerlo? Capítulo 14 de Juan, versículo 5. Y acá vienen dos cosas muy interesantes para nosotros. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? ¿Será que Tomás dijo lo que todos pensaban? Fíjense, la respuesta a esto la tenemos en el versículo anterior. Fíjense lo que el Señor Jesús les dice en el versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. No fue
fue una pregunta, fue una afirmación de Jesús. Dijo, ¿y sabéis a dónde voy? Y viene Tomás y le dice, Jesús, no sabemos dónde vas. Nosotros no sabemos nada de todo lo que estás diciendo. Pero Jesús conocía sus corazones y sabía que les costaba cambiar de manera de pensar y de manera de vivir a los discípulos. Porque todo lo que el Señor Jesús les estaba enseñando iba en contra de su propia convicción. Les estaba rompiendo la cabeza el Señor Jesús a los discípulos. Y entonces, versículo 6, les vuelvo a enseñar con amor. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesús les está diciendo, hagan y vivan como yo les estoy enseñando y mostrando. Y acá yo veo un Jesús paciente, un Jesús amoroso, misericordioso, correctivo también, pero misericordioso. Y entonces viene otro hermano carnalito, que siempre hay otro hermano carnalito en las iglesias, en la familia, en el trabajo, ¿sí? Vemos otro hermano carnalito, versículo 8, que le dice, Felipe, ¿qué le dijo? Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pareciera que hay muchos Felipes en las iglesias que están jugando con Dios. Porque les es revelada la palabra, se les enseña, hacemos estudios bíblicos, Dios les ha tenido paciencia, misericordia y amor, pero no siguen permaneciendo en desobedecer a Dios. Se creen que Dios les debe tener más paciencia, porque como ellos son niños especiales, entonces Dios, en vez de corrección, les debe tener mucho más paciencia, porque se merecen más paciencia que corrección. Felipe lo sacó de onda al Señor, porque después, en el versículo 9, Dios nos revela los límites que pone el mismo Dios a este tipo de actitud. Y dice, Jesús les dijo, versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Versículo 15, si me aman, guardad mis mandamientos. ¿En serio, Felipe? ¿Estás seguro que querés seguir en esta actitud tan infantil, tan caprichosa de no obedecerme? Si de verdad me amás, o sea, si de verdad somos hijos de Dios, debes obedecer. El versículo 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Es simple y sencillo. Si yo hubiera tenido un palo en la mano en vez de un tractor, ¿hubiera podido cortar el zacate? La respuesta es absolutamente no. Si yo no soy hijo de Dios, no puedo obedecerle, porque no le amo. Por contraposición es lo que está diciendo la Biblia. Si me amas, me obedeces. Si eres hijo de Dios, vas a obedecer. Una cosa es estar corriendo delante de la paz porque te ha dejado llevar por la preocupación, pero cuando Jesús te llama la atención con cuerdas de amor, dice Cantar de los Cantares. Cuando Jesús nos llama la atención y nos corrige, inmediatamente el Hijo de Dios se da vuelta, pide perdón. ¿Seré yo, Señor? ¿A mí me estás hablando con esta palabra? Escuchamos y obedecemos. Pero otra cosa es, aún después de haberte mostrado la verdad, después de que Dios te habló, que te corrigió y te tuvo paciencia, decides seguir viviendo como crees que es mejor, sin tener en cuenta que Dios también va a hacer justicia. Tenemos que tener cuidado. Versículo 26 del capítulo 14 y ya terminamos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Se acuerdan que los discípulos se habían turbado? Empieza el capítulo 14 diciendo, no se turben. Jesús los estaba mirando y miraba en lo profundo de su corazón que todo lo que les había enseñado antes los turbó. Y mucho más
cuando Él les dijo, me voy a ir, en un tiempo más ya no me van a ver, no estoy con ustedes, no voy a estar más con ustedes, pero, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nosotros tenemos la ventaja del Espíritu Santo. Los apóstoles no la tuvieron. Tenían la presencia de Jesús, pero no tuvieron lo que nosotros disfrutamos hoy. O sea que nosotros menos tenemos excusa para no obedecer al Señor, si realmente somos salvos. Versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En otra versión dice, no sean cobardes. Versículo 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Yo no veo a Jesús huyendo del problema. Dijo, es más, ya no tengo tiempo para hablar, no tengo tiempo para corregirlos, no tengo tiempo para mostrarles misericordia. Ahora me voy a enfrentar con el problema con la paz de Dios. Voy a obedecer a Dios aunque me cueste la vida. Versículo 31, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Ahí empezó el problema del Señor Jesús. Pero les dijo algo más. Levantaos, vámonos de aquí. Jesús siguió. Jesús sigue. El mundo no deja de rodar porque nosotros no querramos obedecer a Dios. El mundo sigue, el tiempo corre. Y va a llegar un día donde nos vamos a tener que confrontar cara a cara con el Señor. Ya sea porque nos morimos o porque Cristo volvió a buscar a su iglesia. Y vamos a tener que enfrentar el juicio de Dios. Levantaos, vámonos de aquí. Jesús siguió con los suyos. Y los suyos le siguen. Esto es lo que nos está diciendo hoy el Señor. Vienes hacia mi paz, que significa tener problemas por obedecerme, pero yo te voy a dar templanza, tranquilidad, cuando te estén traicionando, cuando tengas problemas, cuando la plata no te alcance, cuando corrijas a un hermano y por estar murmurando, lo que sea. ¿Vienes hacia mi paz o vas a seguir huyendo de la paz de Dios, de los problemas que ocasiona el hacer la voluntad de Dios? ¿Vas a obedecerme o vas a seguir haciendo tu voluntad? Eso es algo que siempre el Señor nos sigue diciendo. Vamos a cerrar nuestros ojos porque es un tiempo donde necesitamos tomar determinaciones. Tenemos muy en claro cómo son las cosas. Tenemos la revelación de la palabra de Dios. Tenemos la sana doctrina sonando en nuestros oídos constantemente. Pero somos nosotros los que corremos en esa carretera, para un lado o para el otro. Es nuestra decisión. Mas si realmente somos hijos de Dios, no tenemos otra opción que obedecerle, que hacerle caso al Señor y decir, aquí estoy, Señor. ¿Soy yo la que tengo que cambiar? Porque no hay excusas de que haya detractores, traidores, gente mala, gente que te quiera hacer daño. Tal vez aún estamos conviviendo con gente como el Señor Jesús, que quiere tu mal. Pero eso no es excusa para no hacerle caso al Señor.
que seguir, porque en Dios están los juicios. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Jesús? ¿Crees que en Él tenemos la solución de las cosas? ¿Estás buscando una excusa para seguir haciendo tu voluntad como Pedro, que la verdad había buena intención en él, pero no era la voluntad de Dios que Pedro lastimara a otra persona, ni aún para defender a Jesús? No hay justificativo para un cristiano que quiera hacer su voluntad por sobre la de Dios. Si el Señor Jesús dice que debemos perdonar, ¿acaso nosotros hicimos una mayor obra para decir que tenemos más autoridad que Jesús en no perdonar? Esa fue nuestra decisión. Yo sé que Dios está hablándonos desde hace tiempo en lo personal, en lo privado de nuestra casa, en el trabajo, cuando sucede algo, ahí viene el Espíritu Santo y te hace recordar de algo que te habló por medio de su palabra. Así que es eso lo que el Señor nos está hablando hoy. Yo ya te hablé. ¿Vas a seguir decidiendo hacer lo que vos crees que es mejor o me vas a hacer caso? Porque de eso se trata el tener la paz de Dios, en obedecerle, para que Él empiece a actuar.